La desigualdad en contra de las mujeres, la desigualdad de género, está tan profundamente arraigada en la sociedad, está tan profundamente arraigada en nuestras propias cosmovisiones, idiosincrasias, que verdaderamente tiene que ser una labor constante de deconstrucción, de autoanálisis, el estar siempre atentos a los estereotipos que permean a toda la realidad, porque lo cierto es que la desigualdad estructural que vivimos en nuestra sociedad alcanza todas las fibras de nuestro tejido social. La desigualdad está profundamente inscrita en nuestro mundo, en nuestra realidad, y evidentemente el ámbito de la impartición, de la procuración y de la impartición de justicia no es la excepción. También las personas juzgadoras, cuando llevamos a cabo nuestra labor, lo hacemos con base en normas que reproducen estereotipos, lo hacemos con base en prejuicios y sesgos que retoman estereotipos, lo hacemos con base en interpretaciones que retoman estereotipos, y esto es sumamente grave y sumamente pernicioso, porque el ámbito de la procuración y de la impartición de justicia es el último recurso que tenemos las mujeres, que tienen las víctimas, para alcanzar la igualdad, para tener acceso en condiciones igualitarias al pleno goce de sus derechos. Entonces, si el sistema judicial falla, si el sistema de procuración de justicia y el sistema de impartición de justicia fallan, entonces ya la desigualdad en el acceso al goce de los derechos se convierte en un hecho consumado. Somos la última esperanza para muchas mujeres, y si nosotros no cumplimos con nuestra labor de juzgar con perspectiva de género, entonces para lo único que habrá servido el sistema de justicia es para reproducir y para mantener en vigor todas estas desigualdades. Ya lo había dicho en la sesión que tuvimos anteriormente sobre violencia vicaria, pero nunca está de más recordarlo. Vivimos en una sociedad en la que las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres. Esto es una realidad medible, comprobable, que no está sujeta a discusión. Los datos de todos cualquier dato que ustedes puedan recabar de fuentes oficiales va a dar cuenta de innumerables brechas en todos los ámbitos de la vida. Una brecha salarial persistente, una brecha salarial que se mantiene incluso en el caso en que las mujeres tienen mayor educación. En las sociedades en que se ha podido revertir la brecha educativa, esto no se ha traducido en un acortamiento de la brecha salarial, una brecha en el acceso a los cargos públicos, una brecha en el acceso a los cargos de dirección, una brecha en el acceso a los servicios de salud. Bajo cualquier parámetro, bajo cualquier métrica, vamos a encontrar desigualdades, y esto nos dan cuenta de una situación de discriminación estructural, porque obedece a razones políticas, sociales, culturales, que rigen los roles de género en nuestra sociedad. Entonces, toda esta desigualdad se trae también al ámbito de la impartición de justicia, y conforme a los estándares internacionales, conforme a los tratados que nuestro país ha firmado en materia de igualdad y no discriminación en contra de las mujeres, la Convención CEDAW, la Convención Belém do Pará, en términos del artículo primero constitucional que establece el derecho a la igualdad, en términos del artículo cuarto que establece específicamente hoy en día el derecho a una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, en términos de jurisprudencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en términos de la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una obligación ineludible, impostergable, urgente, el siempre juzgar con perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género no es una elección, es una obligación que tiene todas estas fuentes nacionales e internacionales a las que me he referido.
Y quiero decir a ustedes que también el no juzgar con perspectiva de género, pues es fuente de responsabilidad administrativa. Recientemente en el tribunal colegiado en el que estoy adscrita, acabamos de resolver un caso muy relevante en el que confirmamos una destitución de un juez de la Ciudad de México por no haber juzgado con perspectiva de género, y esto lo hicimos desde un punto de vista de considerar la gravedad de esta falta. No juzgar con perspectiva de género no solo es el incumplimiento a estos estándares, sino que no juzgar con perspectiva de género puede llegar a matar. No juzgar con perspectiva de género mata. Y en este sentido, en el contexto de las desigualdades que vivimos, es una falta grave que amerita una sanción de ese tamaño. Ahora, el problema con juzgar con perspectiva de género es que creo que todos hemos tenido capacitaciones o todos hemos tenido algún acercamiento al concepto de lo que es juzgar con perspectiva de género. Todos tenemos seguramente a la mano en nuestro, o al menos espero que así sea, que todos tengamos en nuestra oficina, en nuestro librero, en nuestro escritorio, el manual para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualizado en el periodo 2019-2023. Todos muy probablemente hemos tenido algún tipo de acercamiento a esta herramienta, pero lo cierto es que es una herramienta sumamente compleja, es una herramienta difícil de utilizar, y lo que vemos en la práctica es que sigue persistiendo una falta de capacitación en su uso, un cierto desconocimiento, o cuando se utiliza con fines más bien discursivos en una sentencia. Se utiliza la perspectiva de género simplemente de manera retórica para justificar un cierto resultado, pero lo que vemos es que constantemente hay una omisión de realmente aplicar esta herramienta. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para mostrarles eh, cuáles son los pasos tradicionales de juzgar con perspectiva de género. Conforme a la jurisprudencia de la Corte, juzgar con perspectiva de género es un proceso de 6 pasos. Entonces, aquí están los 6 pasos que conforme a la jurisprudencia tenemos que llevar a cabo para juzgar con perspectiva de género. El primero, identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Esto es pues algo que no siempre es muy evidente, pero bueno, es la primera fase, que es simplemente identificar si estamos en presencia de un desequilibrio por razones de género. Y aquí es importante precisar que aunque las desigualdades de género impactan mayormente a las mujeres, no solo las mujeres son discriminadas por razón de género. Cualquier persona puede ser discriminada por razón de género, porque el género es una cuestión que nos atraviesa a todas las personas. El género tiene que ver con las expectativas sociales sobre la manera en que nos vemos, nuestra apariencia, sobre la manera en que actuamos, la manera en que debemos comportarnos y sobre el rol que debemos desempeñar en la sociedad. Entonces, tradicionalmente, las mujeres en la sociedad deben verse de una cierta manera, deben comportarse de una cierta manera y deben tener un determinado rol. Los hombres, por su parte, en esta división sexual, en esta manera dicotómica de ver la vida, los hombres deben ejercer poder sobre sus pares, ejercer poder sobre las mujeres, ejercer poder sobre los niños, y los valores que se atribuyen a los hombres son el liderazgo, la competitividad e incluso la agresividad, que muchas veces se valora como un rasgo esperable, un rasgo deseable de la masculinidad. Entonces, cuando los hombres no cumplen con estos estándares, también pueden ser víctimas de violencia de género o de discriminación por razón de género, y aquí lo importante es identificar este tipo de discriminación que atiende a cuestiones de género y que genera un desequilibrio entre las partes de la controversia, pero evidentemente esto es mucho más
común cuando son las mujeres las víctimas, porque la discriminación por razón de género en contra de las mujeres es la violación de derechos humanos más extendida en todo el mundo, en el sentido de que todas las mujeres a lo largo de nuestra vida vamos a experimentar este tipo de discriminación. La segunda etapa de juzgar con perspectiva de género es cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo. Bueno, pues esto que implica que a la hora en que nosotros nos enfrentamos a ciertos hechos, tenemos que verificar con mucho cuidado que estos hechos no estén atravesados por los estereotipos. Pero aquí ya comienza a ser menos claro cómo tenemos que hacer esto, ¿no? La tercera obligación de juzgar con perspectiva de género es que en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, lo que debe hacerse es ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Entonces, aquí hay una obligación de recabar de oficio las pruebas, y estas pruebas a lo que llevan es a la visibilización de dichas situaciones. Aquí es importante señalar que esto no entra en contradicción con la igualdad procesal, porque lo que se busca probar aquí no es lo que está alegando una de las partes, no es a favor de una de las partes que se recaban estas pruebas, sino que son pruebas de contexto, pruebas para identificar la situación en la que nos estamos moviendo. El cuarto punto es que de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, entonces debemos cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Entonces aquí ya tenemos una cuestión de perspectiva de género en el punto 2, que tenía que ver con los hechos y las pruebas. En el punto 3, que tenía que ver con el desenvolvimiento del juicio. En el punto 4 ya estamos en el ámbito del derecho aplicable. Aquí ya lo que estamos evaluando es la norma a la luz de la cual estamos juzgando un determinado caso. El punto quinto es aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente niños y niñas. Esto a lo que apunta, pues, es a varias cosas, a la necesidad de no solo juzgar con perspectiva de género, sino también con perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también con perspectiva interseccional, pero también respetando la presunción de inocencia. Entonces, esto a lo que nos lleva, pues puede ser a una ponderación o a simplemente tener en cuenta todos los estándares aplicables. El sexto punto es considerar que el método exige en todo momento que se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Creo que este es el más fácil de utilizar, el utilizar un lenguaje incluyente, que yo sé que sigue causando mucha discusión el hablar del lenguaje incluyente, porque se estima que es un uso inadecuado del lenguaje, pero sabemos que el lenguaje no solo es expresión de la realidad, sino que el lenguaje también contribuye a cambiar la realidad. Entonces, hablar la utilización del lenguaje inclusivo es una utilización política del lenguaje. Lo que busca es precisamente cambiar la realidad. Entonces, estos son los pasos de juzgar con perspectiva de género. ¿Cuál es el problema con esta metodología de juzgar con perspectiva de género? Pues que lo que tenemos es básicamente eso, ¿no? Esa lista de 6 pasos que quizás muchos de los aquí presentes y de las personas aquí presentes ya conocían, ya saben que eso es que esos son los elementos de esta herramienta, pero cómo utilizarla y cómo aplicarla al caso concreto se vuelve una cuestión pues más engañosa y más que tiene su grado de dificultad y sus particularidades. ¿Y qué es lo que vemos en la práctica? Lo que vemos en la práctica
es que simplemente a veces se retoman en las sentencias estos 6 pasos y después ya no se aplican del todo, sino que se utilizan simplemente, insisto, de manera retórica para dar la razón a la mujer, ¿no? Como que cuando ya veo que en un caso vamos a fallar a favor de la mujer, entonces ya simplemente lo que hacemos es pegar la tesis de juzgar con perspectiva de género y decir que en este caso hubo claramente un desequilibrio en la situación de poder entre las partes y que esto violó los derechos de género, que violó el derecho a la igualdad, que no permitió el acceso a la justicia, pero todo esto de manera como muy eh, simplemente discursiva, sin realmente aplicar la herramienta. Y lo más grave a lo que nos encontramos es que, por ejemplo, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, cuando advertimos que no hubo una verdadera utilización de la herramienta, pues tampoco nosotros en el Poder Judicial le estamos aplicando correctamente, sino que la mayoría de las veces estamos concediendo amparos para el efecto de que se apliquen los 6 pasos. Entonces ya se vuelve simplemente pues aventarnos la bolita y al final nadie está realmente tomando la herramienta en consideración para aplicarla al caso concreto. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Creo que debemos volver al inicio y entender que juzgar, la herramienta de juzgar con perspectiva de género es una herramienta ante todo argumentativa. Es un ejercicio de argumentación que nos sirve para alcanzar una solución correcta en el caso concreto. Entonces voy a volver a compartir pantalla para recordar algunos conceptos básicos de la argumentación jurídica para luego entender cómo utilizando las herramientas de la argumentación jurídica podemos tal vez entender de manera más profunda el juzgar con perspectiva de género. Entonces me regreso aquí a la pantalla. Ahí está. Entonces, recordemos qué es un argumento. Un argumento es simplemente ofrecer razones en apoyo de una conclusión. Argumentar es dar razones para una conclusión. La estructura de un argumento es la utilización de razones o premisas que apoyan una determinada conclusión. Así de sencillo, aparentemente. Eh, Cuando hablamos de argumentar, hay 2 ámbitos en los cuales estamos argumentando. En el ámbito de la justificación interna y en el ámbito de la justificación externa. Cuando estamos hablando de la justificación interna, estamos hablando precisamente de la validación de un argumento jurídico mediante la relación de inferencia entre las premisas y la conclusión. ¿Qué es la argumentación interna? Es decir, a partir de la premisa 1, la premisa 2 y la premisa 3, llegamos a esta conclusión. Cuando yo doy estas razones y llego a esta conclusión, eso es el ámbito de la argumentación interna. El ámbito de la justificación externa es la justificación de cada una de las premisas. ¿Cómo llegamos a la razón o premisa 1? ¿Cómo llegamos a la razón o premisa 2? ¿Y cómo llegamos a la razón o premisa 3? Cuando tenemos que explicar cada una de las premisas, entonces ahí estamos en el ámbito de la justificación externa de las decisiones judiciales. Entonces, estos son ciertos conceptos básicos que nos van a servir para entender mejor esto de qué es exactamente juzgar con perspectiva de género. Cuando estamos hablando, esto es en términos simplemente de argumentos, pero cuando llevamos la argumentación a las decisiones judiciales, pues sabemos que esto se hace mediante un mecanismo de subsunción, el silogismo judicial, el silogismo subsuntivo, que es este esquema general de la justificación judicial, en el que si se dan ciertas circunstancias o condiciones de aplicación, es decir, cuando se da una cierta situación, entonces esa persona debe o tiene prohibido realizar una conducta determinada. Esto implica clasificar o subsumir cierta realidad fáctica en el supuesto de hecho de la norma. Resueltos los problemas de tipo fáctico, justificación externa, lo que queda es ese esquema clasificatorio.
Entonces, ¿qué es el silogismo judicial? Es partir de una premisa fáctica, después de una premisa normativa, para llegar a una conclusión que es si esa premisa fáctica queda o no cubierta por esa premisa normativa, por la norma. Esto implica toda una serie de pasos. Toda decisión judicial supone al menos decidir ciertas cosas. La primera, ¿cuál es la norma jurídica relevante? Es decir, para construir nuestra premisa normativa, tenemos que decidir a la luz del caso concreto cuál es la norma que resulta aplicable. Lo segundo que tenemos que hacer es establecer el significado de esa norma jurídica relevante, porque el derecho, las normas jurídicas no tienen un significado único, el lenguaje es limitado, el lenguaje es ambiguo, el lenguaje es equívoco, y entonces una labor fundamental de todo juez, jueza, de toda persona juzgadora es determinar cuál es el significado de esa norma jurídica que ya determinamos que es la norma jurídica relevante. El siguiente aspecto, a la luz de nuestro silogismo judicial, es determinar cuáles son los hechos probados. Y una vez que tenemos ya la norma aplicable interpretada correctamente y los hechos probados, entonces ahí sí ya subsumir los hechos bajo la norma relevante para determinar las consecuencias jurídicas aplicables. Entonces, la estructura general de cualquier sentencia tendría que pasar por todos estos pasos, y juzgar con perspectiva de género es algo que va sucediendo a lo largo de este proceso. Ahora, habrá siempre casos fáciles. Los casos fáciles son aquellos en los que no hay más que aplicación pura y simple del derecho, es decir, que no se requiere mayor labor interpretativa. En los casos fáciles, la justificación se limita a esa mera deducción, a ese silogismo judicial. En cambio, en los casos difíciles, pueden existir dudas respecto de cuál es la premisa normativa, pueden existir dudas respecto de cuál es la premisa fáctica, o pueden existir dudas respecto de ambas premisas. No sabemos bien a bien cuál es el derecho aplicable o cómo debemos interpretar el derecho aplicable. No sabemos bien a bien cuáles son los hechos probados, y entonces en estos casos la justificación no puede contenerse únicamente en un razonamiento deductivo. Entonces, en estos casos, en los casos difíciles, estamos en el supuesto de la justificación externa. ¿Cómo vamos a justificar cada una de las premisas? ¿Cómo vamos a justificar cuál es la norma aplicable? ¿Cómo debe interpretarse esa norma aplicable? ¿Y cuáles son los hechos probados? Entonces, recapitulando, en los casos fáciles, las premisas, tanto la premisa normativa, derecho relevante y aplicable, como la premisa fáctica, hechos probados, no presentan mayor dificultad porque son claras y precisas, no existe dudas sobre ellas y se resuelven mediante subsunción. Estamos ahí en el ámbito de la justificación interna. Me regreso a nuestra justificación interna. En esos casos, cuando no existe duda respecto de las premisas la premisa normativa, premisa 1, la normativa, la premisa 2, la fáctica, entonces la conclusión se deriva solita. Esto es simplemente el ámbito de la justificación interna. Pero en los casos difíciles se presentan dificultades a los que en la teoría de la argumentación se conocen como cuestiones que deben resolverse previamente, y estas cuestiones, el resolver estas cuestiones para llegar a nuestras premisas, esto requiere un ejercicio de justificación externa, un ejercicio para llegar a cada una de nuestras premisas. Entonces, ¿cuál es otra distinción conceptual relevante en materia de teoría de la argumentación? Es la distinción entre problema y cuestión. El problema es simplemente el tema jurídico a resolver, y la cuestión son los aspectos a resolver necesarios para la resolución del problema. Nuevamente, la justificación de las premisas, la justificación externa. Existen varios tipos de cuestiones
de relevancia o aplicabilidad, cuál es la norma relevante, cuál es la norma aplicable, cuestiones de interpretación, nuevamente cómo debemos interpretar esa norma, cuestiones de validez, es válida esa norma que tenemos que aplicar o interpretar, cuestiones de ponderación, cómo esa norma entra en conflicto con otros principios del orden jurídico. Y existen también los problemas, otro tipo de cuestiones, además de estas cuestiones interpretativas que son del ámbito de las cuestiones normativas. Paralelamente a estas están las cuestiones de prueba, las cuestiones que tienen que ver con los hechos. Las cuestiones de prueba son problemas acerca de la evidencia con la que contamos para aceptar que una determinada proposición es verdadera. Antes de proponer una premisa fáctica para formar el silogismo judicial, se deben llevar a cabo diversos procesos argumentativos en materia de prueba, que se llaman inferencias probatorias, y a partir de esas inferencias probatorias, es como vamos a llegar a nuestra premisa fáctica, cuáles son los hechos probados. No hay, esto implica toda una realización de actividades dentro del procedimiento. Y es aquí donde, si volvemos a la primera lámina, el recabar pruebas, pues es una actividad que se lleva a cabo del proceso judicial. El objetivo institucional de la prueba en el proceso judicial es la averiguación de la verdad sobre los hechos, de tal manera que un enunciado probatorio un enunciado probatorio, es decir, que algo está probado, significa que hay elementos de juicio suficientes a favor de esa hipótesis para aceptarlo como verdadero e incorporarlo como premisa al razonamiento judicial. Entonces, es esta labor que nos lleva a poder alcanzar nuestra premisa fáctica. Esto implica diversos momentos a lo largo del procedimiento: el momento de la formación del conjunto de los elementos del juicio, incorporar al proceso el mayor número de pruebas relevantes. Y esto, si nos regresamos a nuestros 6 pasos, pues implica de oficio recabar pruebas para evaluar el contexto de desigualdad de poder. El momento de la valoración de la prueba es el momento en el que, ya teniendo el mayor número de pruebas en nuestro expediente, se corroboran las diferentes hipótesis fácticas sobre lo que pudo haber ocurrido. Y el momento de la toma de decisión sobre los hechos probados, que es la valoración de la prueba, que le permite otorgar a cada una de las hipótesis un determinado grado de confirmación. Y esto conforme al estándar aplicable, que, como sabemos, en materia penal, por ejemplo, es más allá de toda duda razonable, pero que no es el mismo estándar que aplicamos en materia civil o familiar, en el que tenemos que ver simplemente cuál es la hipótesis que tiene mayor grado de corroboración. Entonces, todo esto es lo que tenemos que llevar a cabo para corroborar cada una de las premisas. Entonces, volvemos nada más para recapitular. Nuestro silogismo judicial requiere la corroboración de premisas, de una premisa normativa que implica que puede implicar en los casos difíciles cuestiones de relevancia respecto de cuál es la norma aplicable, cuestiones de interpretación, cuestiones de validez o cuestiones de ponderación. Todas esas cuestiones pueden ser problemas que surgen cuando tenemos que corroborar nuestra premisa normativa. Cuando tenemos que decidir cuál es el derecho aplicable, pueden surgir todo tipo de cuestiones sobre la validez, la interpretación, la ponderación. La siguiente premisa es la premisa fáctica, y esta de lo que requiere es de todo un razonamiento probatorio que se desenvuelve en distintas fases, que va desde aportar los elementos de prueba suficientes hasta su valoración y la determinación de cuál es la hipótesis que está corroborada, y eso es lo que nos permite llegar a nuestra premisa fáctica, y todo esto lo tenemos que hacer en el ámbito de la justificación interna. Bueno, pues esto es en general la manera en que se argumentan las decisiones judiciales, pero ¿con qué nos topamos cuando estamos eh, llevando a cabo todos estos procesos?
pues nos topamos con el gran enemigo de la justicia, que son los estereotipos. Los estereotipos, ya hemos dicho, que permean toda la realidad. Los estereotipos son algo que está presente en todas las fibras de nuestro tejido social, y en este sentido, pues también permean al sistema, al sistema de impartición de justicia. Los estereotipos tienen la capacidad de permear a todo, la manera en que operan los estereotipos en la sociedad, tienen la capacidad de permear a toda clase de instituciones sociales. Los estereotipos permean a la familia, a las doctrinas religiosas, a las instituciones educativas, al mercado laboral, pero permean también a las normas jurídicas. Las normas jurídicas también están atravesadas por una serie de estereotipos, permean a las políticas públicas y permean también a la actividad jurisdiccional. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con estos estereotipos? Que a veces pueden ser la base del predicado fáctico. A veces estos estereotipos llegan a la manera en que estamos interpretando los hechos. Por ejemplo, el típico caso de cuando estamos analizando un caso de abuso sexual, es muy común que permee el estereotipo de que la mujer siempre se defiende. Entonces, ese es un estereotipo. Cuando está en un escenario de violencia sexual, la mujer siempre se va a defender. Bueno, sabemos si desechamos este estereotipo y si analizamos el contexto, podemos conocer que las mujeres, por diversas situaciones, cuando están en situaciones de peligro o de enfrentar un abuso sexual, no necesariamente se van a defender, y esto no significa que haya un consentimiento. Entonces, los estereotipos permean a lo largo de todo este proceso argumentativo. Pero los estereotipos también permean a las normas jurídicas. Los estereotipos, por ejemplo, llevan a normas como el clásico ejemplo, las normas que establecen, por ejemplo, que las mujeres, que el servicio de guarderías se otorga a las mujeres en general, a todas las mujeres, pero a las madres, pero a los padres solo se les otorga cuando son viudos o cuando no tienen una pareja, porque lo que está asumiendo ahí la norma es que las labores de cuidado corresponden a las mujeres. Entonces, que si un hombre tiene una esposa, entonces esa esposa podrá llevar a cabo las labores de cuidado, entonces ese hombre no necesita tener un servicio de guardería. Existen otro tipo de estereotipos que permean a las normas, que permean, por ejemplo, a las normas que tienen que ver con el matrimonio entre un hombre y una mujer. Las normas que establecen que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, pues están justificadas, buscan su justificación en la idea de que hay una forma natural de sexualidad o que hay una finalidad de procreación en los lazos afectivos, y todas estas creencias son las que llegan a la norma. Entonces, cuando la herramienta de juzgar con perspectiva de género nos dice que debemos desechar los estereotipos en cada una de las fases, a lo que nos está llevando es precisamente a eso. A lo largo de todo nuestro ejercicio argumentativo en una sentencia, tenemos que desechar los estereotipos. Entonces, podemos volver ahora a nuestros 6 pasos. El primero, nuevamente, identificar las situaciones de desigualdad, poder o violencia. Para hacer esto tenemos que tenemos que rechazar nuestros propios estereotipos para lograr identificar estas situaciones de género. Cuestionar los hechos y las pruebas sin prejuicios de género, pues esto implica que a lo largo del razonamiento probatorio debemos hacer inferencias entre las pruebas y los hechos probados que no retomen estos estereotipos de género. A la hora de cuestionar el derecho aplicable, esto a lo que se refiere es a identificar en la propia norma
la existencia de estereotipos. ¿Y esto qué significa? Esto es algo muy relevante, que cuando advertimos que una norma contiene una discriminación que puede ser directa o indirecta, entonces tenemos la obligación ya sea de interpretar la norma, acuérdense, volvemos a los elementos de las cuestiones de interpretación o las cuestiones de validez. Podemos estar ante una norma aplicable, pero esa norma está atravesada por un estereotipo. ¿Eso a qué nos puede llevar como personas juzgadoras? Ya sea a interpretar esa norma de tal manera que no se genere el impacto desproporcionado en las mujeres, o incluso a considerar que hay un problema de validez de la norma. En el primer caso, cuando puede haber varias interpretaciones, nuestro deber como personas juzgadoras es elegir la interpretación que no produzca ese efecto discriminatorio. Podemos, de entre varias interpretaciones, elegir la que sea libre de estereotipos. Pero cuando esto no sea posible, cuando la norma no admita otra interpretación, esto nos puede llevar a ejercer un control sobre la validez de esa norma. Y eso no importa que seamos un juzgado de distrito, un tribunal colegiado de circuito, un juzgado de lo familiar, un juzgado de lo civil, un juzgado de lo penal. Todas las personas juzgadoras tenemos la posibilidad de inaplicar, no solo de interpretar las normas de tal manera que no sean discriminatorias, sino podemos llegar al grado de inaplicar una norma que claramente esté basada en un estereotipo, ya sea por discriminación directa o por discriminación indirecta. Y aquí una distinción que siempre vale la pena tener presente es esta: las que existen normas que discriminan directamente, como la que veíamos de la guardería, pero hay normas que discriminan indirectamente porque tienen un impacto diferenciado. Y aquí, cuando hablamos de discriminación indirecta, estamos hablando de normas aparentemente neutras, que no contienen ninguna distinción, pero que producen un efecto discriminatorio. Y aquí en este punto siempre me gusta poner como ejemplo el caso de la carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación, porque es aparentemente un sistema neutro en el que a través de exámenes cualquier persona que esté capacitada puede acceder a los cargos de juzgador o juzgadora. Todo esto estamos hablando en el sistema actual o anterior, antes de la reforma judicial, pero era un sistema que aparentemente era neutro porque no hacía distinciones entre hombres y mujeres y aparentemente se basaba en un criterio objetivo como es la meritocracia, pasar exámenes y concursos, pero que era un sistema discriminatorio de manera indirecta, en el sentido de que tenía un impacto desproporcionado en las mujeres. ¿Por qué? Porque a lo largo de la carrera judicial había una distribución más o menos equitativa entre hombres y mujeres en los cargos, desde oficial judicial hasta secretario de estudio y cuenta, secretario o secretaria de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta ese grado más o menos había una distribución equitativa, pero ya para acceder al cargo de juez o jueza de distrito, pues ahí había una clara discriminación que llevaba a que las mujeres solo representaban el 20% de la plantilla jurisdiccional, solo 20% de mujeres juzgadoras, y esto pues claramente no obedecía a una falta de capacidad de las mujeres, sino que obedece a un esquema que no da cuenta de todas las barreras que enfrentan las mujeres, como la doble jornada, un sistema de adscripciones que no que enfrentaba a las mujeres a tener que ser cambiadas de adscripción en cualquier momento y que hacía incompatible la vida profesional con la vida familiar. Entonces, este es un ejemplo de una norma o de una institución aparentemente neutra, pero que tiene un impacto desproporcionado y que en tal sentido es una institución indirectamente discriminatoria. Entonces, estos son el tipo de desigualdades, de barreras, de estereotipos que tenemos que ir desenmascarando a lo largo de nuestro proceso argumentativo. Entonces, esto va desde la identificación del derecho, que puede llevar desde la identificación del derecho aplicable, la interpretación del derecho aplicable
y finalmente la determinación de la validez, pues que es un ejercicio que todas las personas juzgadoras en México podemos llevar a cabo. Y cuando estamos hablando de nuestra premisa fáctica, la perspectiva de género opera desde la necesidad de incorporar al procedimiento el mayor número de pruebas que nos permitan identificar el contexto, hasta las inferencias que llevamos a cabo a partir de los datos probatorios. ¿Qué valor vamos a dar a las pruebas? ¿Qué máximas de la experiencia vamos a utilizar para tener por acreditados los hechos? Vuelvo al ejemplo que les ponía al inicio de la charla, que les platicaba que en el tribunal habíamos confirmado la destitución de un juez por no haber juzgado con perspectiva de género. En esta sentencia, el juez basó su argumentación en un estereotipo, que era el estereotipo de que un hombre siempre que quiere puede matar a una mujer. El razonamiento había sido que un hombre que había atacado con un bat, que había golpeado con un bat a la pareja en la cabeza, mientras ella estaba dormida, seguramente no había intentado matarla y que por lo tanto no era tentativa de feminicidio, sino violencia doméstica, porque si hubiera querido matarla, la hubiera matado. Ese fue el estereotipo que se utilizó en ese caso. Ese caso llevó a que a una reclasificación del delito de tentativa de feminicidio a violencia doméstica. No se decretaron medidas cautelares, el hombre salió libre y tiempo después la mujer fue asesinada en un cruce en la calle, en un cruce de la Ciudad de México. Entonces, no juzgar con perspectiva de género mata. Y bueno, aquí simplemente quiero mostrarles cómo realmente en todo momento es fundamental aplicar la herramienta, porque incluso durante la audiencia la expresión del juez fue, bueno, más allá de las cuestiones de género, aquí lo que hay que tener en cuenta es que si lo hubiera querido matar, lo hubiera matado. Entonces, por lo tanto, esto no puede ser tentativa de feminicidio. No, juzgar con perspectiva de género no es algo que podamos prescindir de ello. Es algo que en una situación como esta era obligatorio y que debió haber llevado a la interpretación de los hechos y del material probatorio. Yo espero haberles tratado de dar una aproximación distinta a la herramienta, una aproximación quizás un poco más profunda. Espero no haber sido demasiado técnica, pero yo creo que la mayoría de nosotros ya conocemos la jurisprudencia, pero un poco trato de ilustrar cómo a lo largo de la redacción de una sentencia se deben ir incorporando estos elementos de desechamiento de los estereotipos y que es algo que realmente tiene que ver con la argumentación y no con la retórica, ¿no? Es algo que tiene que ver realmente con la manera en que estamos aplicando la ley, interpretando los hechos y no la manera como estamos, no es un obiter dicta. No basta con pegar la jurisprudencia, no basta con citar estándares, esto sale sobrando. No vale la pena ni siquiera citar ni la jurisprudencia, ni el comité CEDAW, ni las recomendaciones. No, apliquemos la metodología de manera realmente sistemática. Y yo sé que esto implica retos enormes de capacitación y por eso celebro enormemente este espacio. Agradezco enormemente la invitación y quedo atenta a las preguntas que puedan tener al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Y sí, doy apertura al momento de preguntas. Tenemos una por parte de aquí en el vía chat que dice, buenas tardes, maestra Fabiana. Si puede comentar un ejemplo de un caso difícil en cuanto hablábamos al tema de los casos, ¿no? Bueno, pues todos estos casos que hemos mencionado, los que tienen que ver con interpretación de la ley, por ejemplo, cómo saber si una norma impacta de manera, si, tiene un impacto desproporcionado en las mujeres.
déjenme pensar en, bueno, pues prácticamente todos los casos célebres de juzgar con perspectiva de género son casos difíciles, ya sea porque implican cuestiones probatorias, fácticas o normativas. Por ejemplo, el caso de las mujeres que son despedidas cuando están embarazadas. Este es un caso difícil porque implica cuestiones probatorias como saber a quién le corresponde probar si el despido fue justificado o injustificado, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión que tiene que ver con cargas de la prueba a partir del análisis del contexto. Una vez que identificamos la diferencia de poder que existe en las relaciones laborales, entre las partes, entre los patrones o patronas, la parte patronal y una mujer embarazada, aquí hay una diferencia de poder y entonces cómo vamos a interpretar la prueba, cómo vamos a distribuir las cargas probatorias, pues esto es algo que requiere de un análisis de un contexto que vaya más allá y por lo tanto, y que llevó a la Suprema Corte a decir en estos casos, quien tiene los elementos, por la dificultad para una mujer de probar cuál fue la causa del despido, entonces vamos a invertir la carga probatoria y entonces tiene que corresponder a la parte de patronal demostrar que no corrió a una mujer por estar embarazada. Entonces, este es uno de los ejemplos. Yo creo que la mayoría de los casos que llegan a los tribunales en materia de género, la mayoría de los casos que involucran cuestiones de género van a ser siempre casos difíciles que van a necesitar esta corroboración de que no existen estereotipos de género en cada una de las premisas de nuestro silogismo judicial. Excelente, muchas gracias. Y Ujú. ahora le cedo el uso de la voz a Castañeda Sandoval Cristian Jesús. Mencionó al inicio como primera pregunta acerca de la destitución Sí. del juez por no aplicar la perspectiva de género al momento de juzgar. A su consideración, ¿qué tanto alcance tiene en materia de responsabilidades administrativas que una persona juzgadora no juzgue precisamente con perspectiva de género? eh, eh, y cómo se abordaría esa temática desde el ámbito local, sí, real, porque hay situaciones en las que, por ejemplo, hay personas con facultades jurisdiccionales que por no llevar a cabo sus funciones, precisamente en materia administrativa, y que pudiesen relacionarse de manera similar, cotejarse de manera similar con la jurisdiccional, pues no aplicar las funciones en materia de perspectiva de género, pues incluso trae no solo sanciones administrativas, sino hasta penales, ¿no? Uh-huh. Entonces, me gustaría saber su consideración al respecto. Esa es una. La segunda, los pasos que vienen en la jurisprudencia que comentó, la que viene con registro digital 2011-430. Hay veces en las que pudiese pensarse que hay cierta correlación entre los pasos a seguir con el momento procesal en el que se esté utilizando la perspectiva de género. Me gustaría saber su consideración al respecto, en dónde sí, en dónde no, o si es de rigor en todas las etapas procesales, sobre todo pues hablando del sistema acusatorio, ¿no? En la inicial, intermedia y de juicio, en dónde, hasta qué paso aplicar la metodología que viene en esa jurisprudencia. Y la tercera, si en algún momento ha habido pronunciamientos de los que usted haya conocido sobre si el manejo de la interseccionalidad de los elementos para distinguir precisamente las situaciones de violencia o de desigualdad para aplicar la perspectiva llegan a conjugarse de forma paralela con los elementos que vienen en una descripción típica. Se me viene a la mente el trata de personas. Uh-huh. Trata de personas en donde hay veces, y de hecho el manual para aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género que hizo la Dirección de Publicaciones de la Corte, habla precisamente que la interseccionalidad abona a que en algún momento se identifiquen las acciones, medios y finalidades que en el delito de trata de personas pues lleguen a coincidir con los elementos. Entonces, uno de ellos, el que más se me viene a la mente, es el engaño, en Uh-huh. que pudiese en algún momento a la persona víctima
utilizarse el engaño para que se encuadre con la reunión de los demás elementos y el delito de trata, y también que por sí solo se dé la interseccionalidad de los elementos que en algún momento pudiesen coincidir. También no sé si me di a entender un poco en esa última opinión, pero me gustaría saber también su consideración. Gracias. Ujú. Sí, muchas gracias a usted por la pregunta, por las preguntas. En el ámbito de la responsabilidad administrativa por no juzgar con perspectiva de género, pues evidentemente es una cuestión que tiene que juzgarse caso por caso. En el caso que tuvimos en el tribunal colegiado fue un caso pues en el que hubo un desacato, no solo una manifestación expresa de que no era necesario juzgar con perspectiva de género, sino una utilización abierta de un estereotipo de género que llevó a una solución incorrecta. Entonces, esto es un supuesto de negligencia inexcusable que definitivamente ameritaba en ese caso la destitución por falta grave. Incluso hicimos una consideración en el sentido de que en el contexto de discriminación estructural que vivimos en nuestro país, el desacato a juzgar con perspectiva de género tenía que valorarse con esa gravedad, con ese grado, tenía que aplicarse esta calificativa de gravedad porque tenía que ser una sanción ejemplar, tenía que también servir como un medio de reparación y tenía que ser una forma de no repetición, porque recuerden que tratándose de violaciones a los derechos humanos, es importante también que las medidas que se tomen tengan un efecto transformador de la realidad. Entonces, una garantía de no repetición, de que este tipo de cosas no vuelvan a suceder, es el sancionar ejemplarmente este tipo de cuestiones. Pero también puede haber casos en que hubo simplemente una distinción de criterio en la manera de aplicar la herramienta, ¿no? Simplemente un juzgador o una persona juzgadora, al llevar a cabo su análisis de perspectiva de género, consideró que no había un estereotipo en cierto, que no había, llegó a un cierto resultado, y aquí sí es importante pues que también tampoco podemos considerar que existen responsabilidades administrativas en función de cuál fue el resultado, ¿no? Acá había sido una cuestión muy abierta, una declaración de que no era necesario juzgar con perspectiva de género, y luego la utilización abierta y clara de de un estereotipo, y luego una consecuencia que tuvo esto en la vida de una persona. Pero esto no significa que siempre va a ser una falta grave, y esto creo que me parece que tiene que quedarse al análisis caso por caso. En cuanto a las etapas procesales en las que se debe aplicar, pues es en todas. Aquí es, y más en el procedimiento penal, en todas las etapas que tenemos que ir tomando determinaciones. En cada una de las etapas procesales se van tomando determinaciones a la luz de ciertos hechos y a la luz de ciertas normas. Todos esos hechos y todas esas normas tienen que estar desprovistas de estereotipos. Los hechos que vamos teniendo por probados en cada una de las etapas o que vamos utilizando para avanzar a la siguiente, tienen que ser hechos que estén despojados de estereotipos, y tenemos que aplicar normas interpretadas de manera que no tengan este impacto desproporcionado. Siempre que estamos aplicando una norma, tenemos que ver que esa norma no la estemos interpretando de manera estereotipada, o no estemos aplicando una norma que tiene un problema de validez. Y en relación con la interseccionalidad, pues la interseccionalidad se refiere a el considerar todos los sistemas de opresión que confluyen en un caso, porque no solo el género es una barrera de acceso a la justicia, sino que existen muchas otras causas de discriminación. No es lo mismo la discriminación que va a experimentar una mujer por el hecho de ser mujer, que una mujer con discapacidad, e indígena, o que una mujer con una orientación sexual diferente. En cada una de esas eh,
elementos que conforman la identidad de una persona la van a colocar en una cierta posición de desigualdad. Y entonces es importante no solo juzgar con perspectiva de género, sino con perspectiva interseccional que dé cuenta de todos estos tipos de desigualdad que permean a una persona. Y para el caso de trata de personas, pues es lo mismo. Y sí, para identificar si hay engaño, pues no podemos considerar si hay engaño, no es lo mismo el engaño para un hombre blanco privilegiado que el engaño para una mujer indígena con discapacidad. O sea, evidentemente, si hay engaño, las pruebas que vamos a tener que tener en cuenta para ver si hubo engaño tienen que estar adecuadas a ese caso particular y tenemos que tomar en cuenta ese contexto de esa mujer y valorar si hubo engaño a la luz de la realidad que ella está experimentando, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Tenemos otras preguntas vía chat. La siguiente pregunta es Luciano Angulo Espinosa. Dice, buenas tardes. ¿Cree que es posible, sin infringir el debido proceso, que el juez de control de oficio ordene pruebas para visibilizar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género? En caso afirmativo, ¿cuál sería la manera adecuada de hacerlo? Me parece que existe ya una jurisprudencia al respecto y porque aquí lo importante es que es una prueba que abona al contexto, no es una prueba, no estamos sustituyéndonos en las pruebas que aporta una de las partes, sino es una prueba general que tiene que recabarse para efectos de identificar como una premisa básica, nuestra base del razonamiento, que es la existencia de un desequilibrio de poder. Entonces, respecto de esto, no tengo el dato preciso y también tengo que decir que veo que hay muchos penalistas y que yo soy administrativista, no tengo los datos precisos de la materia penal, pero lo que sí sé es que esto no genera un desequilibrio procesal y que si lo genera, de todos modos, más que un desequilibrio procesal, es una igualación del procedimiento, porque, nuevamente, si consideramos el equilibrio procesal en abstracto y decimos en nombre del equilibrio procesal no se pueden pedir pruebas de oficio, entonces lo que estamos haciendo es perpetuar la desigualdad, porque estamos poniendo en un plano de igualdad a dos personas que están en un plano de desigualdad. Entonces, si no emparejamos la cancha, estamos perpetuando la desigualdad. Entonces, sí, el equilibrio procesal, por supuesto que es importante, pero no hay desequilibrio procesal cuando de oficio se recaban pruebas para visibilizar los contextos de desequilibrio de poder, precisamente por eso, porque es una herramienta de igualdad sustantiva. Excelente, muchas gracias, magistrada. Y tenemos a Luis Alberto Pérez Suárez que nos dice, buenas tardes, magistrada. A mí me hace mucho ruido el tema del lenguaje inclusivo. ¿Usted qué opina en relación a este tema? ¿Cómo se puede juzgar ese tipo de discriminación? A mí me parece que es fundamental utilizar un lenguaje incluyente. Normalmente el tipo de críticas que se hacen al uso del lenguaje incluyente es que es un lenguaje incorrecto, pero es incorrecto a la luz de ciertas reglas que recogen ya esta desigualdad. Tenemos un lenguaje que invisibiliza, que discrimina, que da una preeminencia a lo masculino sobre lo femenino. Perdón, hubo aquí un trueno feo. Y entonces el lenguaje está recogiendo el lenguaje correcto, el lenguaje de la Real Academia Española está recogiendo esas desigualdades. Entonces no podemos hablar aquí de un criterio de corrección o incorrección. Acuérdense que juzgar con perspectiva de género es cuestionar el derecho, es cuestionar los hechos. Pues también es cuestionar el lenguaje, también es cuestionar esas reglas del lenguaje tradicionales que perpetúan estas desigualdades. Y pues sí, yo sé que a veces cansa y que a veces puede ser, que es difícil comprometerse con la utilización de un lenguaje inclusivo, pero esto que se repite comúnmente es cierto, lo que no se nombra no existe. Entonces, parte del cambio cultural que necesitamos es también
el cambio en el lenguaje, hacer un lenguaje que nos represente y que nos visibilice a todas las personas. Entonces aquí creo que no es cuestión de preocuparnos por la corrección, sino de utilizar el lenguaje de tal manera que ya no el lenguaje refleje la realidad, sino que el lenguaje cambie la realidad. Y se acostumbra uno. Excelente, muchísimas gracias. Marisol Hernández López nos dice, respecto de algún asunto de cualquier índole civil o familiar, si en los hechos se narra la existencia de violencia familiar, económica, acciones y omisiones que la contraparte no objete y tampoco se acredite, el juez debe pronunciarse de oficio. Sí, sí, sí. De oficio deben recabarse las pruebas. Esto siempre, recabarse las pruebas. Esto es básico y esto después nos va a permitir tener el contexto a partir del cual vamos a poder construir nuestra premisa fáctica y normativa. Y aquí, tratándose del ámbito familiar y del ámbito civil, me parece fundamental es el ámbito en el que más estereotipos reproducimos. En el ámbito de lo familiar y en el ámbito de lo civil permean muchísimo los estereotipos de la mala madre, de la mujer mentirosa, de la mujer manipuladora. Estos estereotipos realmente muchas veces no los detectan los propios asesores, abogadas o abogadas de las mujeres y no los detectan los jueces y es muy difícil despojarse de esos prejuicios. Entonces, sí, aquí hay, en materia familiar, hay toda una serie de estereotipos que son muy persistentes y que hoy en día sí realmente tenemos un problema grave en nuestro país de violencia vicaria, que era el tema de la ponencia que anteriormente tuve la oportunidad de dar, que sí tiene que ver con estas disputas del orden familiar cuando hay una separación de pareja y que quedan los hijos en el centro como víctimas de violencia directamente contra ellos, pero con la finalidad de dañar a las madres, y las madres están muy desprotegidas porque con lo que se topan es con que no les creen, se minimizan sus relatos consistentemente. Entonces es un ámbito en el que con mayor razón tenemos que traer todos los elementos de juicio y valorar verdaderamente los hechos sin estereotipos. Le concedo el uso de la voz a una participante que tiene una pregunta y creo que sería con la que terminamos. Eh, Adelante. bueno, una pregunta veloz de cierre. Bueno, una pregunta, magistrada. Con estos avances de la derecha y estos movimientos políticos que están pasando, por ejemplo, ahorita pienso en Estados Unidos, en Argentina, en cómo estamos regresando políticamente a los 70s y están empezando a cuestionar hasta el mismo término género, ¿cómo hacer que esta herramienta que para mí es fundamental y coincido con usted de que salva vidas, siga siendo una herramienta cada vez más utilizada y que no se pierda con movimientos políticos? Me encantaría saber su perspectiva. Muchas gracias. Sí, no, pues sí, es una gran pregunta. Es preocupante, realmente, pues estas herramientas y todas estas normas y todo este marco normativo que nos hemos dado es la lucha de muchos años de las mujeres y lo que vemos con estas regresiones son que estos derechos nunca están a salvo. Y no están a salvo, pues porque ha seguido sin permear esta idea del todo, porque tenemos una sociedad que sigue siendo una sociedad desigual. Y creo que sí, el problema está desde la educación y sí es preocupante, pues este péndulo de la historia que ahora lleva hacia otros extremos, pero pues yo volvería a lo básico, ¿no? El tema de igualdad es un tema de dignidad de la persona. Entonces, si las personas no tenemos acceso a todos los derechos, si las mujeres no tenemos acceso a todos nuestros derechos, a ver, hace 70 años no podíamos votar. Entonces, esto puede estar justificado moralmente, podemos justificar moralmente que las mujeres tengan menos derechos. A mí me parece que no, que es una cuestión de ética y de el rumbo de la sociedad tendría que ser necesariamente a la igualdad y que un discurso que abogue por la desigualdad, pues no es un discurso que esté fundamentado en la dignidad humana y que entonces es incorrecto por más que sea socialmente aceptado.
Entonces creo que es muy importante seguir luchando por estos derechos y seguir educando y seguir pues capacitando, creo que desde arriba y desde abajo. Estos espacios son fundamentales, pero los espacios de la educación inicial, transversal, con perspectiva de género, creo que quizás ahí es donde esté el mayor reto. Yo creo que pues hay todavía una resistencia a que desde la primera infancia se transmitan estas ideas y creo que parte por lo que no se ha logrado es también quizás porque nos falta convencer a la sociedad de que esto es en beneficio de hombres y mujeres. No se trata de que las mujeres queramos estar por encima de nadie, se trata simplemente de igualdad, de dignidad y que todos, hombres y mujeres, nos vamos a beneficiar de una sociedad sin estereotipos. La violencia, incluso la violencia que se vive, que vivimos como sociedad, es una violencia que está también arraigada en los estereotipos de la masculinidad hegemónica, esta masculinidad que aprecia y que admite y que ve a la violencia como algo deseable en los hombres, es algo parte de la razón por la que no estamos pudiendo pacificar nuestra sociedad. Pero bueno, muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, magistrada. Esperamos tenerla de nueva cuenta con nosotros, que creo que así será. Y ahorita me permito compartir pantalla para dar lectura de este reconocimiento que le hacemos entrega el día de hoy, que dice así: el Poder Judicial del Estado de Baja California, a través del Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento a la magistrada Fabiana Estrada Tena por su valiosa participación como expositora en la conferencia Argumentación con Perspectiva de Género, realizada a través de la plataforma Zoom el 18 de marzo del presente año, con una duración de 2 horas. Mexicali, Baja California, marzo del 2025. Firma el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, el maestro Alejandro Isaac Fragoso López, la consejera presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado, la maestra Cecilia Razo Velázquez, y el director del Instituto de la Judicatura del Estado, el maestro David de la Rosa Anaya. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y, magistrada Fabiana, espero tenerla de nueva cuenta con nosotros para impartir alguna otra ponencia. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.